la de Anahuac en México. En lo religioso se desarrollaron primero otras civilizaciones, siendo la más notable la tolteca. También los aztecas incursionaron el Valle de México durante el siglo XIV. Incluso en la organización social, el calpulli fue la estructura base para la comunidad y el estado azteca. También dentro de la vida del pueblo azteca se observaban rangos más que clases. Había la clase de los dirigentes, la de los artesanos, la de los plebes y por último la de los esclavos. En ese caso, su sistema más numeroso era la de los artesanos, quienes vivían en barrios propios. Y bueno, como siempre estaba la de los esclavos por último, quienes no eran considerados como personas ni mucho menos como ciudadanos. Incluso en el tiempo de la justicia era muy severa. El robo se pagaba con esclavitud o si el robo era grave lo pagaban con pena de muerte. En ese caso su sistema de gobierno tenía como base la Federación del Calpulli. Fue el régimen autocrático y monárquico. De esa misma manera, el Imperio Azteca fue una confederación de 3 ciudades como las eran Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. En el sistema de gobierno, el Calpulli fue una unidad económica y social. Cada tribu tenía una tierra que cultivar y que administrar, de modo que entre los productos que cultivaban tenemos el maíz, el cacao, el tomate, el chile, el aguacate, la vainilla y el maguey. Ellos no sabían el arte de la fertilización, pero sí cultivaban un año la tierra y otro la dejaban descansar. En lo científico tenemos la modificación del tiempo. La unidad del tiempo era el año solar dividido en 18 meses. De 20 días sobraban 5 quienes se consideraban nefastos. Para la fiesta y para los cálculos astronómicos sabían que las causas de los eclipses y ellos creían que al final de cada ciclo de 52 años ocurrían grandes catástrofes desapareciendo el género humano, lo que significa que los aztecas fueron los mejores artífices en el arte lapidario. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la civilización maya. El imperio maya ocupó los actuales estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Yucatán, prácticamente todo el territorio de Guatemala y el norte de Honduras y El Salvador. Específicamente se asentó en la península de Yucatán al sur de México en el año 2500 a.C. Socialmente en la cima estaban los sacerdotes y la nobleza. Después les seguían los mercaderes, campesinos y artesanos. Y por último estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra. Políticamente también gobernaba un sacerdote. Tenían ciudades o estados independientes entre sí. También tenían un monumento apiramiado y en la parte superior había una cámara reducida, que se utilizaba como observatorio astronómico. Su religión era politeísta porque creían en un dios supremo llamado Toil, que era un dios del bien y el mal, que estaban en constante lucha para favorecer o perjudicar a los mortales. En sus manifestaciones artísticas sobresalía la arquitectura y la pintura. Su desarrollo científico fue el sistema decimal, que consistía en un grupo de números que era el calendario maya, que era para descifrar los eclipses, astros y periodos de lluvia. Conocieron la redondez de la Tierra, la altura polar y el lugar horizontal donde se ponía el sol. Su desarrollo económico fue que su economía estaba basada en la agricultura. Su principal actividad era el cultivo de la tierra. Pescaban, pero para pescar utilizaban redes, canoas, arpones y anzuelos. Los restos de las ciudades mayas más importantes se han descubierto a lo largo del siglo XX, ocultos por la selva de Yucatán. Algunas de ellas son Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Quiriguá y Copán. La cultura inca se desarrolló y se estableció en los Andes, lo que hoy actualmente comprende Colombia hasta Chile. Alcanzó aproximadamente una extensión de 1.736.710 kilómetros cuadrados y una población de 12 millones de habitantes. Su organización social. El Inca era el supremo jefe. Luego estaban los Yactarrunas, que eran los habitantes de las ciudades. Los Mitimaes eran personas empleadas como colonizadores. Los Atungrunas, que en su mayoría eran agricultores. Los Yanacones vivían al margen de la sociedad y eran verdaderos esclavos.
y los bayabisas eran los soldados. La vida social y economía del Incario se desarrolló en torno al ayllú y no a la familia. Dividieron el territorio del imperio en las siguientes partes: tierra del Inca, tierra del Sol y tierra del pueblo. La ganadería se relacionó con la gran crianza de la llamada alpaca y la vicuña, que facilitaron al indio un magnífico material industrial, lana y cueros. En la costa usaban el algodón y la lana en la sierra. El sistema político-administrativo incaico se reducía a la existencia de una monarquía absolutista, hereditaria y teocrática. Arriba estaba el Inca y abajo el imperio perfectamente organizado. Creían en un Dios supremo sin principio ni fin, al cual llamaban Viracocha en la sierra y Pachacamac en la costa. Creían que había dejado el cuidado de la tierra a otros dioses. En el total eran 5, que eran el sol, la luna, el trueno, la tierra, el mar, las bellas artes y ciencias. Los incas no fueron creadores de cultura, se limitaron a tomar lo que sus predecesores les dejaron. No cultivaron ni la pintura ni la escritura, fueron más aficionados a la música. La literatura fue pobre, pero existió una tradición oral. Sobresale el yarabí o poema del amor. En lugar de la escritura usaron quipus, un sistema de cordones de colores y nudos. Se usaban para hacer cuentas y estadísticas o para conservar el recuerdo de acontecimientos.